Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Zúñiga Trejo. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente me encuentro culminando mis estudios en la maestría en Ciencias de Matemáticas Aplicadas e Industriales. Y bueno, el póster que les traigo aquí es el trabajo que realicé en mi tesis bajo el asesoramiento del doctor Gabriel Escarela Pérez. Mi tesis lleva por título Modelado de los datos de un estudio alemán de cáncer de mama. Se utilizó el modelo de Cox y también el método de Kaplan-Meier para hacer un análisis de supervivencia de una base de datos, y esta proviene de un conjunto de estudios alemanes de cáncer de mama que se realizaron entre 1984 y 1989. En la base de datos se pueden encontrar variables que son de índole demográficas, así como variables concernientes al estado de salud y de los pacientes. El principal objetivo de la tesis fue involucrar un modelo matemático en donde se consideraran variables tanto demográficas como concernientes al estado de salud. Esto con la finalidad de proporcionar información que pudiera prolongar la vida de las personas con dicha enfermedad. El modelo de Cox, o también conocido como modelo de riesgos proporcionales, es un modelo semiparamétrico que puede expresarse de esta forma, en donde h de t es la función de riesgo. Y bueno, el modelo se divide en dos partes, una paramétrica y una no paramétrica. La parte no paramétrica es la exponencial de beta por x, y la parte paramétrica es h de 0, la cual depende del tiempo. Beta es un vector de tamaño 1 por n, el cual representa nuestros coeficientes o los efectos de las variables explicativas, y x es un vector de tamaño n por 1, el cual representa las variables explicativas. H0 de t es una función de riesgo conocida como la función basal. Esta función de riesgo está determinada por los efectos nulos de las variables explicativas. Bueno, este modelo es adecuado para ser utilizado en presencia de variables explicativas que son de tipo continuo, y también para variables explicativas que son de tipo categóricas. En el caso de variables que son tipo categóricas, las variables se introducen al modelo con el uso de variables dummy. En el caso de las variables continuas, simplemente se introducen directamente. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado, porque este modelo tiene que cumplir el supuesto de proporcionalidad. Este supuesto de proporcionalidad consiste en que el hazard ratio de dos individuos con diferentes valores en determinada característica no depende del tiempo. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó durante el trabajo? Bueno, básicamente fue esta, que primero identificamos las variables continuas y las variables categóricas dentro de la base de datos, obteniendo un total de 8 variables. La variable respuesta en este caso fue la muerte del paciente. Y bueno, con el método de Kaplan-Meier y el modelo de Cox se seleccionaron las variables explicativas potenciales para un modelo final. Se introdujeron las variables que son potenciales al modelo y se obtuvo el modelo parsimonioso, considerando un total de 6 variables explicativas. Posteriormente se verificó el supuesto de proporcionalidad de las variables explicativas. Y bueno, en el caso de una violación al supuesto de proporcionalidad, se hizo un ajuste utilizando coeficientes que variaban con el tiempo. Y los resultados obtenidos es que las variables explicativas del modelo parsimonioso describían el tamaño del tumor, el número de nodos involucrados, el grado del tumor, la edad del paciente, la cantidad de receptores de progesterona y el tratamiento hormonal. Em, el tamaño del tumor fue clasificado por 3 etapas, las cuales se determinaron por los tamaños de 25 milímetros y 65 milímetros, en donde el riesgo base fue considerado para los tumores que se encontraban entre 0 y 25 milímetros, y se comparó con los tumores que se encontraban entre 25 y 65 milímetros,
y los que fueron superiores a 65 milímetros. Por otra parte, el número de nodos se clasificó en dos categorías determinadas por 13 nodos, es decir, esta variable fue dicotomizada, en donde se consideró como riesgo base los nodos que no eran superiores a 13 en cantidad. Respecto a la edad, también fue una variable que se dicotomizó por 50 años. Se consideró como una sola clase a los individuos que eran menores de 50 y a los individuos que eran mayores que 50 años. Respecto a receptores de progesterona, se introdujo como una variable continua con un coeficiente determinado por los tiempos 700 y 1120 días. Esto porque la variable receptores de progesterona y con algunas formas funcionales que se habían encontrado no cumplió el supuesto de proporcionalidad. Entonces se optó por dar solución con coeficientes que varían con el tiempo. Y bueno, en el caso de grado de tumor y tratamiento hormonal no hubo problema alguno ni ningún cambio. En estas gráficas podemos ver el efecto de la variable receptores de progesterona. En este caso se había considerado dicotomizar la variable receptores de progesterona por 12, por el número 12. Sin embargo, en esta gráfica se puede apreciar que hubo una violación al supuesto. Esta gráfica fue obtenida mediante los residuos conocidos como residuos de Schoenfeld, en donde de la línea punteada de color azul representa el beta que se obtuvo, el coeficiente beta, y en la línea continua de color negro se representa el efecto de la variable receptores de progesterona obtenidas con splines penalizados. Lo ideal en esta gráfica sería obtener una línea punteada azul, lo más parecida a la línea continua de color negro. Y bueno, como líneas punteadas de color negro tenemos los intervalos de confianza al 95%, en donde podemos ver que para los tiempos aproximados de 500 y 1500 días, pues el valor estimado para beta se sale de estos intervalos de confianza, por lo que pues esto no fue un buen ajuste y pues se violó el supuesto de proporcionalidad. En esta gráfica se representa lo mismo, pero ya con el ajuste para el coeficiente beta, el cual pues es dependiente del tiempo o que varía con el tiempo. Dentro de los primeros 700 días se tiene como en línea punteada de color azul el coeficiente de beta estimado, mientras que la línea en color negro es el efecto de la variable. Y como podemos ver aquí, pues sí hay un mayor acercamiento entre la línea punteada y la línea color azul y la línea continua color negro, que es lo que se espera. Cabe mencionar que los resultados obtenidos antes del ajuste en receptores de progesterona y en comparación con los obtenidos después del ajuste no variaron en mucho, entonces pues no hubo diferencia, no hubo una gran diferencia. Sin embargo, pues esto es necesario, pues no se garantiza que esto siempre vaya a suceder. Finalmente aquí podemos observar los residuos de martingala y los residuos de Coxnell. En la parte izquierda tenemos los residuos de martingala, lo cual se espera que los puntos buenos estén concentrados alrededor de 0 y principalmente dentro de la franja determinada por el punto -1 y 1. Por otra parte, se tiene los residuos de Coxnell, dentro de los cuales en la gráfica roja
esta representa la identidad X, y como marcadores se encuentran los residuos de Coxnell. Aquí lo que se espera en estos residuos es que, bueno, se obtenga algo muy aproximado a la recta. Y como podemos ver, pues el modelo sí se ajusta bien a los datos. Y bueno, dentro de las referencias que se utilizaron, no coloqué todas, pero principalmente se encuentran estas 9, que son las que destacan. Eh, bueno, a pesar del tiempo y la explicación rápida, pues este fue un trabajo que se realizó en tesis, entonces pues es un poco complicado dar una explicación más detallada del trabajo en un pequeño póster. Sin embargo, si tienen alguna duda o comentario, pues me pueden contactar mediante este correo. Muchas gracias.